Vamos a presentar a la doctora Ana Fustiniana. Ella es pediatra emergentóloga del Hospital Garrahan, que es un centro de referencia nacional en Argentina. Ella es también parte del grupo de trabajo interdisciplinario de metabolismo en su hospital, ¿no? Y autora de la última guía que ha salido reciente de cetocidosis diabética en su hospital, ¿no? Que también ha compartido por el internet. Entonces nosotros estamos muy contentos de que ella nos apoye hoy y con la charla eh, para que nosotros tengamos bases y podamos conversar sobre el manejo de esta cetocidosis diabética grave. Adelante, doctora Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, voy a compartir la presentación. La idea es hablar un poco de la evidencia actual que tenemos sobre el manejo y conocimiento de cetoacidosis. Como primeras cuestiones y los objetivos de esta charla es definir la sospecha diagnóstica, que como bien mostraron el caso es indispensable para hacer un tratamiento adecuado. Después hablar un poquito del origen de las controversias respecto al tratamiento de cetoacidosis, cómo podemos definir un tratamiento protocolizado que nos va a llevar al mejor resultado posible, y también cómo establecemos la sospecha diagnóstica del edema del cerebro, que parecería ser lo que le desencadenó esta evolución fatal a la paciente recién presentada. Como dijo el doctor Vladimir, la importancia del tema es porque la diabetes en el mundo se encuentra en aumento, la incidencia de la diabetes mellitus 1 y tipo 2 secundaria a la obesidad. La cetoacidosis es la complicación grave más frecuente de la diabetes y su mortalidad en niños y adolescentes es fundamentalmente secundaria al edema de cerebro, que suele verse hasta la adolescencia. En los adultos es una complicación que no suele verse, y se relaciona tanto con la severidad del episodio, el edema de cerebro, como con aspectos relacionados al tratamiento, que es lo que nos compete a nosotros los emergentólogos. Entonces, claves que tenemos que tener en cuenta para un manejo adecuado de la cetoacidosis: primero tenemos que llevar el tiempo, tenemos que reconocerlo y poner una alarma para hacer controles horarios. Hoy en día todos tenemos celulares, así que es mucho más sencillo poder setear estas alarmas. Después tenemos que tener conocimiento de alguna guía, alguna norma que nos pueda guiar y utilizar siempre la misma. Como dice acá, casarse con algún tipo de guía de atención pediátrica. Nosotros este año publicamos una norma institucional, principalmente basada en la última evidencia y avalada por las guías ISPAD 2018, que son las últimas guías de la Sociedad Nacional de Diabetes en Niños y Adolescentes. Tener un horario de todos los signos vitales, las dosis de insulina, los laboratorios, infusión de líquidos del paciente, y contar con personal entrenado, un laboratorio de guardia que pueda hacer un estado ácido base y un diagrama y una glucemia, como mínimo, y en caso de cetoacidosis graves, contar con unidades especializadas o terapias intensivas, sobre todo en aquellos niños menores. Entonces, las acciones iniciales como cualquier paciente grave va a ser ingresar a un shock room, evaluar el ABC, colocar oxígeno con máscara con reservorio, colocar un acceso vascular, y empezamos a plantearnos los diagnósticos diferenciales. Como bien se expresó en el caso, más allá de que el niño tenía FQP y respiratorio, siempre en la cetoacidosis puede ser confundido, porque los pacientes presentan una taquipnea y polipnea muy importante. También suelen presentarse con vómitos y dolor abdominal, secundario a la acidosis, con lo cual el abdomen agudo quirúrgico también es un diagnóstico diferencial muy importante. Lucen mal perfundidos y deshidratados, el shock séptico y hipovolémico es un diagnóstico diferencial. Y después tenemos en un paciente que se presenta con esta clínica que pensar siempre también en cetoacidosis diabética. Que es importante entender que la taquipnea
se asocia a algo que parecería no ser patología respiratoria en general. Quizás en la paciente que presentamos recién, una enfermedad de base respiratoria fue un poco más difícil. ¿Por qué diferenciamos que no tiene un abdomen agudo quirúrgico? Porque en general el abdomen es blando. En general estos pacientes están afebriles y cuando uno pregunta va a encontrar en el interrogatorio que hay una poliuria y una polidipsia que data de semanas o meses. Este fue un cartel que hizo una campaña en Italia para de cuáles eran los signos que tenían que tener en cuenta con la frente a la sospecha. El diagnóstico es fácil, o podría ser fácil si uno tiene un multistick, un glucometer, pensando que cualquier niño que ingresa de manera aguda con estos signos y síntomas, hacerle un dextro, hace ya casi el diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, un paciente que uno lo vio con dificultad respiratoria aguda, tener 429 de glucemia, ya nos orienta a que el paciente tenga cetoacidosis diabética. En general lucen como este niño, con un sensorio alterado, mal perfundido, taquicárdico, quejido. ¿Y esto por qué sucede? Como bien dijimos recién, hay un desbalance entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras. Puede haber ausencia o disminución de la insulina, que va a generar disminución de la utilización de la glucosa, aumento de la liberación de glucosa por glucogenogénesis y glucogenolisis. La falta de captación de glucosa en la célula, que se va a censar como falta de energía, va a generar cetogénesis y liberación de ácidos grasos libres, y por eso tener hiperglucemia, que nos va a llevar a una diuresis osmótica, con pérdida de líquido y electrolitos, y nos va a llevar a la deshidratación. Y por otro lado, la producción de cetoácidos nos va a generar cetosis, con una gran acidosis metabólica que puede ser agravada por la acidosis láctica secundaria a la deshidratación y a la hipoperfusión. Nuevamente, para hablar un poco de la clínica, vamos a tener pacientes que por la hiperglucemia tienen poliuria, polidipsia, van a tener síntomas respiratorios como la polinea, la taquipnea, síntomas neurológicos como son sensorio disminuido. También van a tener alteraciones de la perfusión. Es una paciente más grande. También con polinea. Y alteración del sensor. Ya el cuadro, tenemos que basarnos menor a 7,3 o y Doctora Ana, parece que hay un problema con el audio y los videos no corren. Hola. Y ya se salió de la presentación. Sí. Ya se ve. Bien. ¿Esta diapositiva la llegaron a ver o...?
Sí lo hemos visto. Ok. Bueno, entonces estábamos diciendo que teníamos que hacer el diagnóstico con los criterios diagnósticos, y una vez que teníamos los criterios diagnósticos, tenemos que clasificar la gravedad del episodio, que según el pH o el bicarbonato va a ser leve, moderado o grave, con los valores que pueden ver en pantalla. Si uno tiene un estado ácido-base que no coincide el pH con el bicarbonato en alguno de los tres estadios, siempre uno debe considerar el que es peor. Por ejemplo, si uno tiene 7,12 de pH y un bicarbonato de 4, ese episodio es un episodio grave. ¿Y por qué nos importa esto? Porque la gravedad del episodio va a estar relacionada con el riesgo de edema de cerebros. Hay factores de riesgo que han sido evaluados por varios ensayos que muestran que mayor hipocapnia, mayor aumento de urea, que habla de mayor deshidratación, y acidosis severa, son factores de riesgo de edema de cerebro, así como edades menores en los pacientes, que la diabetes sea debut, o sea que sea reciente diagnóstico, o una mayor duración de los síntomas crónicos. Los factores precipitantes suelen ser o el debut diabético, que suele ocurrir en el 30% de los casos de cetoacidosis, suele una enfermedad de una diabetes mellitus, a la omisión del tratamiento, que es más frecuente en los pacientes adolescentes, o a infecciones que desencadenen la descompensación metabólica en pacientes con diagnóstico previo. En un estudio que hicimos en el año 17 al 19 con 89 pacientes con cetoacidosis ingresados al servicio de emergencias, vimos que el 30% de los episodios se debían a cetoacidosis debut y aproximadamente el 18% de los episodios fueron severos y el 27% moderados. Respecto al tratamiento, los objetivos del mismo son corregir la deshidratación, corregir la acidosis y normalizar la cetosis, corregir la hiperglucemia de manera gradual y tratar la causa precipitante. Como les dije, este año, el año que pasó, publicamos unas nuevas guías de manejo de cetoacidosis diabética actualizadas. Y la primera pregunta que uno se hace frente a un niño con una cetoacidosis severa, como el que tuvimos en el caso que recién presentaron, es cuál es la primera intervención que debe realizarse. Si uno debe expandir a 20 ml/kg en push, o si debemos corregir inmediatamente con insulina, en infusión continua de manera intramuscular, o de forma subcutánea, o tenemos que hacer una corrección rápida con bicarbonato, o podemos hacer una infusión rápida, infusión fisiológica a 10-20 ml/kg en una hora. Estas son todas las alternativas que uno podría pensar en un paciente con cetoacidosis severa. Pero antes de hablar de esto, tenemos que pensar y entrar un poquito en las controversias de la cetoacidosis. Las controversias se basan principalmente, como dijimos, en el manejo de los líquidos, en el manejo del sodio y en la indicación de bicarbonato, que están relacionados con el edema de cerebro, que es la complicación más grave y temida de este cuadro. Todavía es el día de hoy y la reposición de líquidos en cetoacidosis continúa debatiéndose. No hay una cuestión categórica respecto a su manejo. Y el debate se centra en prevenir principalmente el edema de cerebro. Sabemos que el edema de cerebro sucede entre el 0,5 a 1% de los casos de cetoacidosis en niños, que como dijimos es raro en los adolescentes, que tiene una mortalidad muy alta, del 25 al 30%. También sabemos que el 50%, por estudios que han hecho imágenes en pacientes asintomáticos, el 50% de los episodios pueden encontrarse con edema de cerebro asintomático, y que su etiología y fisiopatología no están aclaradas todavía, y hay dos teorías de las mismas. Por un lado, se dice que el edema del cerebro podía deberse a cambios rápidos en la osmolaridad sérica, debido a una resucitación con líquidos demasiado vigorosa. Esto generaría edema intracelular cerebral con el consecuente edema de cerebro y fallecimiento posterior de los pacientes. Por otro lado, está la teoría del edema vasogénico, que se genera por vasoconstricción secundaria al descenso de la CO2 por la acidosis metabólica, que es un mecanismo que genera hipoxia e isquemia cerebral,
A su vez, la hipoperfusión cerebral secundaria de deshidratación también generaría hipoxisquemia. Esto generaría aumento de la permeabilidad capilar y distensión de la barrera hematoencefálica, que finalmente generaría edema vasogénico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la fisiopatología? Porque por un lado, si el edema es intracelular, dar líquidos sería malo, pero por otro lado, si el edema es vasogénico, quizás dar poco líquido también sería malo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, por suerte, varios grupos de investigadores buscaron evidencia en la que podamos apoyarnos para tomar una decisión. Y la historia baja, o sea, la gravedad del episodio, y que volúmenes de líquido muy importantes, las primeras 4 horas, mayores a 50 por kilo, se asociaban a edema de cerebro. En el año 2001, Glaser hace donde encuentra que la CO2 baja y el tratamiento con bicarbonato son 2 factores de riesgo independientes para la generación de edema de cerebro, no significativa entre ureas altas, o sea, mayores deshidrataciones, y ascensos mínimos del sodio durante el tratamiento. Lawrence también encuentra que la CO2 baja y la urea alta en episodios de edema de cerebro se asocia es un factor de riesgo. Y Edge, en otros casos y controles, también encuentra que en la gravedad del episodio se asocia a edema de cerebro, así como también la infusión de insulina antes de la primera hora de restitución de volumen, y que los líquidos en las primeras 4 horas se asocian a edema de cerebro. Y también estos estudios encuentran que muchos pacientes tienen edema de cerebro antes de comenzar el tratamiento, con lo cual avala que hay cuestiones fisiopatológicas que no tienen que ver con los cambios bruscos de la osmolaridad, porque los pacientes ya vienen con edema de cerebro antes de comenzar con el tratamiento. En el 2010, Glaser estudió en ratas y encuentra que la fisiopatología de la cetoacidosis en el cerebro de las ratas es similar a las condiciones de isquemia y al edema vasogénico. Y que cuando uno reperfunde este tipo de edema, la lesión empeora. Y que si uno inhibe ciertos transportadores, mejora con la reperfusión. Etsy en un estudio en 2015, es un estudio antes y después con una N chiquita, no encuentra diferencias entre el grupo de mayor y menor cantidad de líquidos en la incidencia de edema de cerebro, y sí encuentra que los niños que provenían de centros con baja experiencia sí tenían mayor incidencia de edema de cerebro. En el 2016 hace un ensayo clínico randomizado que tiene como outcome primario el tiempo de normalización, y encuentra que aquellos que tenían infusiones más rápidas normalizaban de manera más rápida. Y no encuentra diferencias respecto a edema de cerebro, nuevamente con N muy pequeñas. Y finalmente, en el 2018, aparece este estudio, que es el estudio hoy en cetoacidosis, que es el estudio Fluid, publicado en el New England Journal por Nate Cooperman, que es el primer estudio multicéntrico, randomizado, controlado y aleatorizado, con más de 1.300 episodios de cetoacidosis, que busca una asociación entre los ritmos de infusión y la composición de electrolitos de la difusión en cetoacidosis respecto a alteraciones neurológicas y neurocognitivas. Lo que ellos hacen un grupo de infusión rápida, en donde en la primera hora la infusión infunden 20 mililitros kilo en 1 hora, y en infusión lenta hacen 10 mililitros kilo en 1 hora, y después hacen los líquidos de mantenimiento, que son las necesidades basales. En el grupo rápido reponen un déficit previo del 10%, en la mitad en las primeras 12 horas y la otra mitad en las próximas 24. En el grupo lento hacen un déficit previo del 5% y lo reponen en 48 horas. El resto de los tratamientos lo mantienen constante.
Y lo que encuentran es que hay 48, o sea, 3.5 pacientes que hacen episodios menores, de Glasgow menor a 14, que es el outcome de este estudio, y no encuentran diferencias en ninguno de los grupos, ni en el grupo rápido ni en el grupo lento. 1.6 pacientes reciben terapia hiperosmolar y 0,9% de los pacientes tienen daño cerebral, o sea, edema de cerebro, esa incidencia de edema de cerebro. Entonces, si uno mira la evidencia que tenemos hoy, el edema vasogénico parecería pisar más fuerte. ¿Por qué? Porque sabemos que hay edema de cerebro asintomático, sabemos que hay pacientes que tienen edema de cerebro antes de que empecemos a hacer el tratamiento, sabemos que la severidad del episodio, y hipoxia, son factores de riesgo independientes para edema de cerebro. Sabemos que el tratamiento con bicarbonato, que también aumenta la vasoconstricción cerebral, se asocia a edema de cerebro. Y el estudio Fluid ha demostrado que ritmos de infusión más rápidos podrían normalizar cognitivas a mayor distancia. Igual, el edema intracelular todavía no puede ser del todo descartado y hay algunos estudios, una calidad metodológica superior, que han mostrado que grandes volúmenes en las primeras horas de tratamiento podrían ser contraproducentes en el outcome de estos pacientes. Entonces, una de las controversias de la hidratación es cuál es el déficit previo del paciente. Sabemos que la evaluación clínica del grado de hidratación, o sea, el ojo clínico, es impreciso. Hay dos estudios, uno de Cobbs y otro de Fagan, que compararon el déficit calculado por los clínicos, porque los clínicos creían por su valoración, versus el descenso de peso, que se constataba por el peso de ingreso y el peso de no hidratación, y encontraron que los médicos sobreestimaban o subestimaban la deshidratación y que se correlacionaba muy bien la deshidratación de los pacientes con el grado de acidemia del episodio. Basados en estos estudios, ISPAD en el 2018 nos expresa que la cetoacidosis usualmente tiene un grado de deshidratación entre el 5 y el 10%, que la estimación clínica es subjetiva e incorrecta y que en general las cetoacidosis moderadas tienen una deshidratación entre el 5 y el 7% y las graves entre el 7 y el 10% del déficit. Y para entender por qué sobreestimamos la deshidratación, estos chicos cuando vienen con desnutrición por consumo, por hipercatabolismo, a eso se le suma la deshidratación, a eso se le suma la acidosis extrema de pH en 6,8, y todo eso hace que el ojo clínico sobreestime la deshidratación de los pacientes y no sea un buen indicador para poder evaluarlo. Así que debemos apoyar el laboratorio para poder estimarla de manera correcta. La otra pregunta es si hay que expandir de manera rápida a los pacientes. Y lo que nos dice ISPAD, basados en este estudio del Fluid, que Fluid lo que comprobó es que volúmenes de 20 mililitros kilo en una hora versus 10 mililitros kilo en una hora no hacen la diferencia. Entonces ISPAD nos dice que en cetoacidosis moderada severa debemos administrar rápida, y rápida es en una hora, no push. Debemos administrar 10 a 20 mililitros kilo de solución fisiológica salina 0%. Y tenemos que recordar que Mahoney, en un estudio de calidad metodológica menor, nos expresó preocupación para volúmenes mayores a 50. Creo que quizás la palabra expansión, que por lo menos para nosotros implica volumen en push o jeringas, deberíamos sacarla del lenguaje de la cetoacidosis y reemplazarla por los líquidos de inicio en la primera hora, que eso es lo que sugerimos en las nuevas guías de cetoacidosis del hospital. Y lo que nosotros propusimos fue que la cetoacidosis severa se indicara la solución fisiológica 20 mililitros kilo con bomba de infusión en una hora, y en la moderada 10 mililitros kilo con bomba de infusión también en una hora. Respecto a la cantidad y ritmo de infusión de los líquidos de mantenimiento, nuevamente ISPAD avalado por el estudio de Fluid,
que compara déficit previo de 10% versus déficit previo de 5%, reponiéndolo en 48 horas, contra diferencias respecto a la incidencia de edema de cerebro, con lo cual ISPAD propone que uno debe dar las necesidades del paciente y reponer el déficit previo entre 5 y 10% en 24 a 48 horas. Estos son los más leves, uno repone entre el 5 y el 7%, y cuando las cetoacidosis son más graves, reponer. Nosotros en nuestras normas hicimos un cálculo aproximado para no tener que hacer tantas cuentas y propusimos que en cetoacidosis severa reponer 3.500 mililitros metro cuadrado día, que es aproximadamente un 10% de déficit, y en cetoacidosis leve o moderada 3.000 mililitros metro cuadrado día, que es entre un 5 y un 7% de déficit. Y siempre hay que tener en cuenta que si el paciente es obeso, uno debe calcular estos líquidos para el peso ideal para la talla, con un peso máximo de 70 kilos. Y también debemos tener en cuenta que todo el líquido que el paciente reciba en otro centro debe ser tenido en cuenta en nuestros cálculos. Respecto al sodio, que uno coloque en los líquidos con toxicidad entre 77 y 174 miliequivalentes de sodio por litro. También esto fue comprobado por el Fluid respecto a la incidencia de edema del cerebro. Es importante, sí, siempre calcular el sodio corregido, que es la corrección del sodio, si uno, entendiendo que el sodio plasmático va a estar diluido por el arrastre del agua en consecuencia de la hiperglucemia. A medida que la hiperglucemia vaya disminuyendo, el agua se va a ir yendo del espacio intraplasmático, el sodio debe ir aumentando. Si esto no ocurre, hay que usar infusión. Y debe sospecharse edema cerebral cuando el sodio plasmático no aumenta o cuando ocurre un ascenso brusco como en el paciente que presentaron recién. Respecto al potasio, tenemos que saber siempre que por más que tengamos niveles plasmáticos normales o incluso altos, el potasio corporal total va a estar disminuido, el intercambio del protón por el potasio intracelular, porque la falta de insulina genera disminución de la entrada de potasio en la célula, y porque hay liberación de potasio hepático a través del glucagón y de la glucogenólisis. Nunca se debe corregir el potasio sérico, o sea, todos los cálculos que vamos a hacer es del potasio sérico, no del potasio corregido por pH. Corregir el potasio según el pH es un error que nos va a llevar a ser innecesarias. Y las guías del Hospital Garrahan, basadas en las recomendaciones de ISPAD, lo que proponen es que con potasios menores a 2,5 debe corregirse de manera rápida el potasio y no se puede utilizar insulina hasta que el potasio aumente a valores mayores a 2,5, o sea, a partir de valores 2,6, que podrían utilizarse infusión durante la primera hora de solución fisiológica, agregarse potasio a esos líquidos para mejorarlo cuando los valores son entre 2,6 y 3,4, y que si los valores son de natremias normales, entre 3,5 y 6 miliequivalentes, los líquidos de mantenimiento deben tener potasio a 40 miliequivalentes por litro. Si el potasio es mayor a 6, se debe diferir hasta constatar diuresis. En el estudio que les comenté, que hicimos en el hospital, uno de los errores que notamos es que los hacían correcciones con potasios altos, y esto se debía a este error de corregir el potasio según el pH del paciente. Y se llegaron a corregir el paciente con 4,7 de potasio sérico. Esto es un error que además atrasa el inicio de tratamiento con insulina. Y después la pregunta
que también habíamos expresado es si tenemos que pasar bicarbonato en un paciente con acetoacidosis. Se fue el audio, doctora. Sí, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ah, porque no veía la pantalla, pensé que me había desconectado, perdón. Bueno, entonces, si debe pasarse bicarbonato o no, y ante un pH de 6,8, como tenía la paciente que presentamos en la primera charla, la pregunta es si uno debe corregir con bicarbonato porque tiene un bicarbonato menor a 6,9, porque tiene un bicarbonato menor a 7, o no tiene indicación de corrección, o se debe corregir porque tiene un bicarbonato menor a 7,1. En un estudio multicéntrico que se hizo en servicios de Argentina, Ferraro y Osuna, que la corrección con bicarbonato aumentaba el tiempo de resolución, o sea, tardaba más tiempo en resolver la cetoacidosis de manera estadísticamente significativa. Una revisión hecha por Chuba en el año 2011 mostró que prolongaban el tiempo, la administración de bicarbonato prolongaba el tiempo de hospitalización, aumentaba, podía aumentar el tiempo de resolución de la cetoacidosis, agravaba la cetonemia, hice mayores correcciones, y que generaba una acidosis paradójica a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y además, como habíamos dicho, en el estudio de casos y controles de Glaser, ella había encontrado que el bicarbonato aumentaba el riesgo relativo en 4,2 de edema del cerebro de manera estadísticamente significativa. Entonces, IFAD nos dice que la acidosis severa se revierte con reposición de fluidos e insulina, y que solo está indicado el bicarbonato ante acidosis profundas que puedan afectar la acción de la adrenalina frente a un escenario de reanimación. Le preguntan a Nate Cooperman cuál es el criterio en un Twitter para corregir con bicarbonato. Y Nathan responde que no existe criterio para corregir con bicarbonato. Solo hay dos situaciones donde debe considerarse. Una es la hipercalemia sintomática y la otra es la resucitación. Y finalmente, como el último electrolito a discutir, se discute si hay que reponer el fósforo de manera rutinaria desde el inicio del episodio. Hay resultados contrapuestos y en realidad no hay una recomendación fuerte. El tratamiento es probable que descienda y haya que reponerlo. Respecto a si los líquidos uno debe colocarle dextrosa o no desde el inicio, ISPAD propone no colocar dextrosa y empezar a colocarla una vez que la glucemia descienda menor a 250. Nosotros en el hospital colocamos dextrosado al 2,5 desde el inicio del episodio, con el objetivo de descender la glucemia a un 10% o 100 miligramos de cilitro por hora. Y nos manejamos con glucemias mayores a 2,50 con dextrosado al 2,5, y con glucemias menores a 2,50 empezamos a subir la dextrosa. Obviamente, si la dextrosa baja a valores cercanos a 200, vamos a seguir aumentando el flujo de glucosa, lo que sea necesario para mantener glucemias que nos permitan aplicar insulina, mientras que persista la acidosis y la cetosis. Formas de administrar dextrosa, hay muchas. Una de las técnicas es la técnica de 2 bolsas, que quizás ha demostrado resultados más rápidos en la resolución de episodios. Nosotros en el hospital no lo utilizamos, así que no puedo hablar mucho no tengo experiencia en su uso. Y bueno, ya hablamos de líquidos, de reposición y su composición, y para terminar vamos a hablar 2 palabras de insulina. Uno de los conceptos más importantes, como demostró Edge, es que debe iniciarse luego de 1 hora de haber comenzado la reposición de líquidos. El inicio más temprano se asocia con edema del cerebro, así que debe demorarse hasta que 1 hora, los primeros 10 o 20 mililitros por hora con solución fisiológica. Luego de eso, recién comenzar con insulina.
En el estudio que yo les mostré del 2017-2019, encontramos que teníamos una alta aplicación de insulina antes de la primera hora, y franco hincapié en esperar esa primera hora para comenzar a aplicarlo. ¿Qué vías de demostraron que tanto la subcutánea cada vez hay que avalan el uso de análogos en el manejo de cetosis diabética. Hay muchas marcas, es importante siempre errores y confundirse insulinas rápidas. La dosis en general es de 0,05 a 0,1 unidad kilo hora hasta la resolución de la cetoacidosis, cuando el pH llega a valores mayores a 7.3, el bicarbonato a valores mayores a 15 y el beta hidroxibutirato a valores menores de 1 milimol litro. Uno lo puede descender si las glucemias están muy cercanas a 200 miligramos de decilitro, y parece que uno aumenta el flujo, baja más, quizás uno puede descender a valores un poco menores, y en niños pequeños, menores a 5 o a 2 años, se aconseja utilizar dosis menores por ahí de 0,02 unidades kilo hora. Si vamos a usar insulinas de lapiceras, siempre es importante utilizar una nueva, porque puede ser la causa que haya desencadenado la cetoacidosis diabética, una insulina que no está en buenas condiciones. En el paciente obeso es importante calcular las unidades para el peso ideal para la talla y no para el peso real del paciente en caso de obesidad. Como les contaba, en nuestra institución, para cualquier tipo de episodio atendido en salas de cuidados intermedios y moderados, la vía que utilizamos es la subcutánea, y se utiliza la infusión endovenosa solamente en aquellos pacientes que presentan mayor riesgo de edema del cerebro. Si vamos a usar infusión continua, recordar que hay que usar un acceso vascular distinto, hay que usar siempre con infusión. Criterios mayores y menores, que nos tenemos que ver el diagnóstico y no en neuroimágenes. Ni neuroimagen nos va a ayudar. Estos criterios tienen 95% de sensibilidad y deben puede ser tanto mannitol o hipertonía. El episodio grave, que va a estar dado por hipocapnia, urea elevada y acidosis severa, que haya habido una disminución temprana y rápida de la osmolaridad plasmática del paciente, asociada al tratamiento, que hayamos tratado con bicarbonato al paciente es un factor de riesgo, descenso rápido de la glucosa y lento aumento del sodio es un factor de riesgo, administración de líquidos mayores y la administración de insulina antes de la primera hora de tratamiento. Se recomienda que el tratamiento, si alguno de estos factores de riesgo existe, sea en la terapia intensiva, o unidades con recursos equivalentes y que tengan buena supervisión. Estos son los factores de riesgo de nuestra corte. Tenemos bastantes pacientes menores de 5 años con episodios graves, y bueno, la insulina es el factor de riesgo más asociado al tratamiento que tenemos que modificar. Y recordar, no confundir la cetoacidosis diabética con el coma hiperosmolar, un cuadro muy grave, que también tiene hiperglucemia, que casi no tiene acidosis y que tiene un tratamiento distinto. Mucho más líquido y mucha menos insulina. Para concluir, en cetoacidosis severa debe utilizarse solución fisiológica 10 a 20 litros kilo como líquido de inicio en 1 hora, y luego, recién, comenzar con insulina. Debemos asegurarnos que el paciente no haya recibido expansiones previamente. El déficit previo debe calcularse según la severidad del episodio, y los líquidos no deben exceder nunca los 50
litros por kilo las primeras 4 horas, o 2.5 veces en necesidades basales en 24 horas, corregido por la glucemia estable o en aumento si el inicial es bajo, disminuir gradualmente la osmolaridad plasmática, disminuir gradualmente la glucemia y mantenerla siempre en valores mayores a 200 para poder seguir administrando insulina, y que el uso de bicarbonato no demostró beneficios y se podría asociar a edema de cerebro, por lo cual no se recomienda. El diagnóstico del edema cerebral es clínico, su diagnóstico no requiere ningún estudio, y si se diagnostica por la clínica, amerita iniciar de forma urgente el tratamiento. Muchas gracias. Agradecemos su excelente ponencia, doctora, y por todos los detalles que nos ha dado acerca del manejo de una paciente con cetocidosis diabética, que como se vio, por ejemplo, en el caso clínico, que el reconocimiento tardío de esta puede traer complicaciones graves e incluso la muerte, ¿no? Entonces vamos a dar pase a las preguntas. Vladimir, ¿tienes alguna? Sí, doctora. Nos preguntan por el detalle del internet, o sea, luego del primer periodo en la resucitación que se pone la dosis de cloruro en 1 hora, ¿no? Y luego para pasar a la dosis de rehidratación en 48 horas, hay una pregunta que habla, ¿cuándo utilizar cloruro al 1 normal y cuánto utilizar al medio normal? ¿Depende del sodio corregido o de otras variables? En realidad, la evidencia actual no avala para ninguna de las dos posturas, digamos. Me parece que lo que uno tiene que tener muy claro es que hay un límite inferior de osmolaridad, o sea, de cantidad de sodio que uno debe infundir, que es mitad de fisiológico, o sea, 0,45% o 77 milicorrientes por litro, cualquiera de esas tres equivalencias, y que en realidad lo que uno debe hacer es ir midiendo el sodio corregido hora a hora en pacientes que tengan riesgo de edema de cerebro y mantenerlo de manera constante. Esto quiere decir que si la glucemia baja, el sodio tiene que subir 1.6 por cada 100 miligramos por ciento de glucemia que baje, y si eso no sucede, uno debe aumentar el sodio en los líquidos. En nuestra institución nosotros nos propusimos utilizar sodios de 100 milivalentes por litro cuando el sodio corregido es mayor a 130 por litro si el sodio corregido es menor a 130. Pero eso Luego nos... se cortó la sí, comunicación. se está un poco interrumpiendo, pero sí le hemos... o sea, hasta donde terminó, ¿no? Luego hubo un silencio porque la internet parece que está fallando un poco. Luego hay una pregunta sobre el edema cerebral. ¿Cómo se monitoriza en emergencia, no? Porque en UCI tienen ecografía, ¿no? Ecografía, tienen ¿no? Electroencefalograma, pero en emergencia, si llega un niño con todos los criterios de riesgo de edema cerebral y hay trastorno sensorio, ¿cómo podemos monitorizar para decidir cuándo intubar o de repente este niño sigue en vigilancia, si está mejorando o está empeorando? ¿Es suficiente con la escala de Glasgow o tenemos otra situación clínica, otro parámetro clínico para ir monitorizándolo? Le voy a compartir para acompañar ese comentario. Acá. No. Bueno, lo que les quiero mostrar es que hay criterios clínicos que son importantes y que justamente si uno a ver si puedo mover esto para que lo podamos ver.
criterios clínicos han demostrado que su sensibilidad es un 95% de diagnóstico de edema de cerebro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, además de basarnos en el Glasgow, que acá les voy a mostrar dónde está, bien, los criterios ya va a ser, debería empezar el tratamiento. Son muy graves, es una respuesta motora o verbal, una postura de decorticación, compromiso de pares craneales o un patrón respiratorio anormal, que sería no el patrón en la cetocidosis. Ahora, después están los criterios mayores, que para poder hacer diagnóstico necesitamos dos criterios mayores. Es el estado mental alterado, que es lo que usted me pregunta, doctor Vladimir, pero eso hay que agregarle la disminución, alguna otra cosa más, que puede ser la disminución de la frecuencia cardíaca, no explicable porque uno mejoró el paciente, o que tenga una incontinencia inapropiada para la edad, y si no los criterios menores, como son la cefalea, los vómitos o la edad. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un Glasgow disminuido, ¿no? Supongamos con un Glasgow de 13, es un niño de 2 años y tiene vómitos, posiblemente ese paciente tenga indicación de tratamiento de edema de cerebro. Esas son las herramientas que tenemos los emergentólogos para iniciar el tratamiento y reconocer este cuadro tan grave y con tanta morbo y mortalidad. Gracias. Doctora, y con respecto al edema cerebral que se está tratando, ¿qué es lo que se preferiría? ¿El uso de manitol o de hipertónico y en qué dosis o casos? Yo creo que esa es una pregunta que no tiene una respuesta demasiado basada en evidencia. La verdad que, como mostramos en esta presentación, el edema del cerebro tiene incidencia baja, eso ha hecho que muchos estudios sean difíciles de hacer. Por ejemplo, en la corte que yo les mostré, en 2 años, de 89 pacientes, no vimos ningún edema de cerebro, por lo cual hay poca experiencia en el tratamiento de edema de cerebro en cetoacidosis. Me parece que todas las recomendaciones surgen del tratamiento del edema de cerebro en el paciente politraumatizado, y me parece que cada institución debe basar el tratamiento en su experiencia en ese tipo de pacientes, en los pacientes con cetoacidosis diabética. Sí, también nos preguntan sobre la insulina, aunque ese tema ya lo explicó, pero de repente por la conexión no han, preguntan sobre la insulina, si tiene la misma evidencia la insulina subcutánea que la endovenosa para casos leves o severos. Y luego preguntan si en adultos usualmente ellos usan la insulina en la primera hora, ¿no? ¿Por qué no se usa en pediatría en la primera hora? Creo que también lo respondió, pero si nos podría aclarar para los alumnos. La insulina en la primera hora genera disminución de la glucemia, y en los líquidos en la primera hora, el internet está por sí fallando. solos. Voy a apagar la cámara a ver si se escucha un poco mejor. La insulina durante la primera hora disminuye la glucemia. La solución fisiológica que se utiliza durante la primera hora por sí sola también la glucemia. Se ha visto que la combinación de ambos genera cambios osmolares muy grandes, y en un estudio de casos y controles de Edge se encontró como un factor de riesgo asociado a edema del cerebro la infusión de insulina previo a esa primera hora de administración de líquidos, como un factor de riesgo independiente. Entonces, la verdad que se desaconseja el uso de insulina antes de la reposición durante la primera hora de líquidos. Respecto a análogos rápidos, hay una revisión sistemática Cochrane y estudios que muestran buenos resultados para cetosis leve y moderada. Y respecto a nuestra experiencia, que desde que yo trabajo en la institución, que es hace más de 15 años, hemos utilizado insulina subcutánea, y la verdad que los resultados siempre han sido
buenos. En uno de estos estudios en nuestro país, en aquellos hospitales que utilizaban la vía subcutánea versus aquellos que utilizaban la vía endovenosa con infusión continua. Doctora, también nos pregunta sobre la acidosis hiperclorémica, si es que se presenta, en adultos es frecuente por la cantidad de dosis de cloruro que se maneja, ¿no? Pero en niños también a veces pasa, más he visto en shock séptico, no tanto en cetoacidosis, pero cuando se presenta esta acidosis hiperclorémica, ¿cómo se debería manejar? Sí, y uno de los errores más frecuentes que nos termina generando la acidosis hiperclorémica es que corrigiendo pacientes pensando que siguen en cetoacidosis y en realidad cambiaron a una acidosis hiperclorémica. Una de las menciones más importantes es que si uno puede medir cetonemia en vez de cetonas en orina, va a encontrar que activas y va a entender que en realidad el problema ahí fue que hay una hipercloremia y quizás ya el episodio se haya resuelto y uno debe pasar cada preprandial o depende del paciente cada 4 horas. También hay otra pregunta, bueno, esta sí es mía. Cuando ya resolvimos el proceso de cetoacidosis en 24 horas usualmente o 36 horas, a veces, ¿cuándo se hace el inicio de la vía oral en el paciente? A veces el endocrinólogo mucho ve que el paciente no tenga cetonas en la orina, pero a veces nosotros, porque no medimos usualmente aquí en Perú el beta-hidroxibutirato en sangre, salvo se pida a un laboratorio específico, pero usualmente dentro de los hospitales no tenemos. Seguía vía oral a pesar de tener las cetonas posibles. Sí, continúe, doctor. Sí, en general nosotros utilizamos la vía oral una vez que el episodio negativizó. Estamos usando cetonemia hace 2 años, antes usábamos cetonuria y era cuando las cetonas eran en ese momento de insulina horaria, el paciente pasaba a controles preprandiales, el horario donde eso sucedía estaba adecuado, porque si uno negativiza a un paciente chiquito, por ahí de 4 a las 3 de la mañana, sabemos que ese paciente no va a comer y quizás de glucosa y hace control 4 horas y corrige según eso. Y el paciente es grande, colaborador, o esto sucede en un horario adecuado donde el chico está despierto, nosotros empezamos con la alimentación vía oral y con las correcciones preprandiales y una insulina. En general estamos usando para hacer esquemas intensificados, pero bueno, eso ya es más del diabetólogo, ¿no? No tanto. Doctora, y por ejemplo, con respecto a la hipocalemia, si nosotros tenemos un paciente que de inicio está con una hipocalemia severa, retrasamos el inicio de la infusión de insulina, y si por ejemplo ya está con la infusión, ¿es una de las indicaciones para suspender en algún momento la insulina o no? Está muy buena la pregunta y es así como decís, Sandra. Sérico de vuelta, creo que es importante esto de corregir el potasio por el pH, hace que el potasio corregido sea muy bajo, corrigiendo potasios cuando no debe. O sea, el potasio medido en sangre es el potasio que debe guiar las correcciones, y un potasio menor a 2 millones de IPA amerita una corrección endovenosa rápida y la insulina, ya sea para iniciar o para suspenderla si uno está haciendo tratamiento.
porque uno puede generar una hipocalemia más seria con graves consecuencias cardíacas. Doctora, y por ejemplo, también con respecto al manejo de la concentración de dextrosa e insulina, si nosotros tenemos un paciente que todavía continúa acidótico y hemos visto de que ya no es la acidosis hiperclorémica, ¿qué es lo conveniente? ¿Bajar la concentración de la infusión de insulina o aumentar la concentración de dextrosa? Y en realidad siempre lo mejor es aumentar el flujo de glucosa para mantener un flujo de insulina acorde. Siempre se aconseja aumentar el flujo de glucosa. Muchas gracias, doctora, porque nos ha resuelto muchas dudas. Y nuevamente, como decirle, es un tema muy importante. Le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha dedicado en este tema.